Ok, mis queridos hermanos, día de fiesta cada vez que nos reunimos al estudiar la palabra de Dios. No solamente a los que estamos aquí en este día santo, sino también a los que se conectan con nosotros por las redes, en el cual podemos disfrutar de la palabra de Dios. El tema de hoy es un tema controversial, pero que está en la palabra de Dios. Se titula El origen del anticristo y la apostasía. Vean que en esta frase hay dos ideas encontradas y casadas la una con la otra. El origen del anticristo y la apostasía. Este tema entonces lo vamos a tratar no solamente ahora. Es necesario, si usted quiere entender más de este tema, no solamente siga esta predicación, sino las que continuarán y las anteriores para poder entender esta temática. La palabra anticristo en el primer siglo, cuando se escribió las Sagradas Escrituras, era muy conocida. Hubo muchos anticristos en la época de Pablo, en la época de Juan. Es una palabra que la usa el apóstol Juan en sus cartas y se aplicó en su época a personas que estaban en contra de la verdad cristiana, la verdad de Jesucristo. Pero la palabra el anticristo como tal, a una persona, hoy lo vamos a estudiar de manera específica con la historia y con las Sagradas Escrituras. Antes de empezar, muchos dicen por ahí en internet, predicadores, que la iglesia no podía corromperse, porque entonces Jesús mintió cuando dijo que las puertas del infierno no prevalecerían contra ella. Después estudiaremos sobre ese punto. Y que como la iglesia es columna y baluarte de la verdad, que lo dice 1 Timoteo 3:15, era imposible que la iglesia se desviara. Y entonces, en ese orden de idea, le echan tierra a un montón de pasajes que vamos a estudiar en este momento, especialmente dos pasajes, en el cual intentan omitir, intentan separarse de esos pasajes para continuar el engaño mundial. Entonces, hoy vamos a estudiar sobre este punto porque muchos ignoran estos dos pasajes que vamos a estudiar ahora. Y lo ignoran, los omiten, para decir que la iglesia no se pudo haber desviado, que el mundo protestante está en equivocación. Muy bien. Entonces vamos a estudiar el origen del anticristo. ¿De dónde viene el anticristo? ¿De dónde viene esta temática importante? Pero no debemos buscarla en internet, no debemos buscarla en cualquier sitio espurio. Debemos buscarla a la luz de la Biblia y a la luz de la historia, para que no haya ningún tipo de confusiones. Así que nunca estudie la Biblia sin orar, mi querido amigo. Y aparte de eso, nunca, aparte de no estudiar la Biblia sin orar, siempre vaya usted mismo a las Escrituras, que Dios te lo va a enseñar. Dios te va a enseñar lo que dice su palabra a ti mismo. Lo dice el apóstol Juan, que la unción de su espíritu te acompañará y tú mismo podrás corroborar lo que hoy vamos a estudiar. El apóstol Pablo, como apóstol de Cristo, él dio una profecía. O sea que el único que dio profecía no solamente fue Apocalipsis y Daniel. Todo apóstol era profeta. Y en una oportunidad, cuando él estaba en Éfeso, una ciudad importante que después la estudiaremos para esto del punto de vista de la apostasía. Pablo, estando en Éfeso, el Espíritu Santo le dijo: Pablo, llámame a todos los obispos, llámame a todos los ancianos de esta iglesia, que necesito darle un mensaje. Y Pablo lo hizo y le dio una profecía.
vamos a buscar el libro de Hechos. Esa profecía está en Hechos capítulo 20. Usted en su casa puede abrir la Biblia conmigo, aunque los textos están en la pantalla, pero es necesario que usted abra su Biblia, usted directamente en oración y juntamente lo que estamos acá. La Biblia tiene poder. Entonces Pablo se reunió y mandó a llamar en Éfeso. Dice el capítulo 20 de Hechos, el versículo 17. Enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Vean que en el primer siglo lo que había eran ancianos, no habían sumo pontífices y estas cosas. Antes de seguir, los amigos que están estudiando este tema, hay otro tema que yo di, si el primer papa fue Pedro, está en esta plataforma para que usted lo case con lo conecte con este tema. Vean que aquí no aparece ningún pontífice, sino simplemente ancianos. Pero ya es otro tema que ya hemos tratado. Por eso que es importante que busque esa temática. Pablo le dijo, los hizo llamar a los ancianos de la iglesia en Éfeso. Y después que les explicó todo lo que había sucedido en todo su ministerio, Pablo en su discurso a los ancianos, a los obispos, le dio una profecía. Aquí está la profecía de Pablo. ¿Cuál es la profecía de Pablo dada en capítulo 20 de Hechos? Lo conseguimos en el versículo 28 ahora. Después que Pablo se pasea en toda la preciosísima ministerio que tenía, dice el versículo 28. Después que le cuenta, por tanto, versículo 28, por tanto, vean esto. Mirad por vosotros mismos. Recuerden que Pablo le estaba hablando a los ancianos, obispos. Mirad por vosotros mismos. Esta es la profecía que el Espíritu Santo le dijo a Pablo que le diera a la iglesia en su época, especialmente la iglesia de Éfeso. Mirad por vosotros. Vean que Pablo no le está diciendo mirad por tu esposa, por tu esposo, por lo que está a tu alrededor, por vosotros. ¿Por qué Pablo está diciendo esto? Vean por qué el Espíritu Santo lo inspiró a esto. Mirad por vosotros y por todo el rebaño que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos. Ven, mirad por ustedes mismos y por la iglesia. Vean esto, está hablando de la iglesia de Éfeso. Para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Vean esto. Porque, sigue la idea, versículo 29. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Veamos. Pablo, cuando hace llamar a los ancianos, le dice, el Espíritu Santo me está diciendo que va a ocurrir algo negro en la historia de la iglesia. Va a ocurrir algo oscuro, peligroso en la historia de la iglesia. Esto es profecía, está en la Biblia. Hechos de los Apóstoles. Y cuando los mandó a llamar, le dijo, y tengo que hablarles a ustedes como obispos, miren por lo que creen, miren en lo que dicen, en lo que expresan, en lo que enseñan. Esto es un discurso a los obispos, no es un discurso ni siquiera a la iglesia de la época, a los obispos, a los ancianos, a los pastores, porque habla allí de apacentar. Todo obispo y todo anciano en la iglesia primitiva era pastor. Y dice, yo sé que después de mi partida, según el versículo 29, esa palabra partida allí no se refiere a la muerte de Pablo, que muchos lo pueden interpretar de esta manera. No, se refiere al fin de la era apostólica. Al fin de la era apostólica entrarán en medio de vosotros. Vean que aquí Pablo no está diciendo, no, esto va a ocurrir 1500 años después, 2000 años después. No, dice, después de mi partida, o sea, que iba a ocurrir y ya estaba ocurriendo en la época de Pablo. Y después que la era apostólica pasara,
este fenómeno iba a entrar. Era un fenómeno de las tinieblas. Era un fenómeno un plan trazado por Satanás desde hace un tiempo atrás. Entonces Pablo le dice, entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán. O sea que el propósito de estos lobos era entrar a la iglesia para no perdonar al rebaño. Vean que Pablo está hablando aquí de una apostasía temprana. Una apostasía en la época de Pablo. Ustedes sabían que Pablo tuvo grandes problemas con los gnósticos en su época. Los gnósticos tenían un montón de ideas y creencias y filosofías falsas en cuanto a Cristo como persona, a Cristo como Salvador, a Cristo como Mesías. Pero también Pablo tuvo un enfrentamiento terrible, no solamente con los filósofos de la época, sino con los judaizantes. La carta a los Gálatas es escrita específicamente a los judaizantes, que querían colocar la ley como medio de salvación. Y querían colocar las obras como medio de salvación. Ya eso estaba sonando en la época apostólica. La salvación por medio de las obras. Y venía en la época de los judaizantes. Pablo dice aquí, después que yo parta, que ya no me vean más, todas estas ideas van a empezar a resurgir. Y usted dirá, ¿dónde lo dice la Biblia? Bueno, después de mi partida entrarán en medio de vosotros. Ahora lean conmigo el 30. Y de vosotros mismos. Recuerden que Pablo le está escribiendo a la época, ¿ok? Muchos agarran esto y lo traen hasta el presente de manera rápida. No, esto tiene muchas cosas hacia el presente, pero el texto está escrito para la época. Pablo le está escribiendo a los ancianos de la época. De vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas. ¿Qué está diciendo Pablo aquí? Dice, para arrastrar tras sí a los discípulos. Pablo está diciendo que dentro del mismo cristianismo, pastores y obispos se iban a levantar con ideas pervertidas del evangelio. Iban a pervertir el evangelio. Vean que dicen ideas perversas, cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Y después les dice que sigue explicando de que velad y que se acuerden de todo lo que él ha hecho por esta iglesia. Vean que entonces esta profecía de Pablo es muy interesante. Porque Pablo está diciendo que la apostasía se iba a levantar tempranamente, que los obispos iban a desviar el cristianismo, es lo que está diciendo. Ahora, antes de seguir estudiando, ya ustedes han estudiado conmigo en otras ocasiones cómo el pueblo de Israel se desvió de la verdad. El pueblo de Israel no solamente colocó la salvación por las obras, colocó también imágenes. También el antiguo Israel empezó a adorar al sol, a la luna y a las estrellas y ese montón de cosas. Ya lo hemos estudiado que los que empezaron esta apostasía fueron los sacerdotes de Israel. No lo vamos a buscar porque ya es tema que ya lo hemos tratado. Lo que es Sofonías capítulo 3 lo dice, Sofonías 3:4, Isaías 3:2. Isaías dice, oh pueblo de Israel, los que te guían te engañan. A Israel los desviaron los sacerdotes, los dirigentes de Israel desviaron al pueblo. Satanás sabía que eso es una herramienta perfecta que le dio resultados para hacer apostatar al pueblo de Dios, que solamente salió de ahí, fue un remanente, pueblo de Israel. En Ezequiel capítulo 22 lo hemos visto otras veces también, que las escrituras dicen que a Israel se separó de Dios gracias a que los sacerdotes se separaron y enseñaron errores doctrinales. Y cuando llegó el Señor Jesús, ya estaban esos sacerdotes llamados seduceos, llamados fariseos, esenios, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, Pablo dice aquí que esto iba a volver a ocurrir.
Pero iba a ocurrir tempranamente, vuelvo y repito, no se venga 2000 años después. Para entender de dónde viene el anticristo, tenemos que irnos al pasado, al momento donde fue escrito el pasaje. Este pasaje fue escrito hace 2000 años y Pablo se lo dio a los dirigentes de la iglesia. Dijo, después que yo me vaya, obispos se iban a levantar en medio de nosotros hablando cosas perversas e iban a pervertir el evangelio de Cristo. Pero ahora Pablo no solamente se lo dijo a Éfeso, también se lo dijo en una carta a segunda de Tesalonicenses, la segunda carta de Tesalonicenses, a una de las iglesias preferidas de Pablo. Segunda carta de Tesalonicenses, vamos a empezar a leer desde el versículo 1 en adelante. Para comparar Hechos 20, que lo vimos del 28 al 30, ahora vamos a estudiar segunda de Tesalonicenses del 1 en adelante. La carta de Tesalonicenses habla de la venida de Cristo. Una carta maravillosa cuando habla de la venida de Cristo. Pero Pablo dice en el versículo 1 de segunda carta de Tesalonicenses, dice lo siguiente: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesús y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos. Yo les pregunto, ¿cuál es la mayor profecía que se va a cumplir pronto? ¿No es la venida de Cristo? La venida de Cristo. Ahora, ¿todos los apóstoles creían que Jesús iba a venir? Todos creían, por eso queremos prepararnos para la venida de Cristo. Amigos que nos escuchen, los que están acá. Pero Pablo sabía que los tesalonicenses estaban preparando para la venida de Cristo. Pero le dice, con respecto a la venida, quiero decirles algo, dice Pablo. Versículo 2. Que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar. Que nadie te engañe, lo que está diciendo aquí. Que nadie meta ideas erróneas en tu mente ante la venida de Cristo. Vean por qué. Ni conturbéis, ni por espíritu, ni que se te aparezca un espíritu, dice Pablo allí. Ni por palabra, que te venga una carta de no sé dónde. Ni por carta, ni como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Que nadie te engañe en cuanto a las ideas de la venida de Cristo. Está diciendo Pablo aquí. Ahora vean. Nadie os engañe en ninguna manera. Vean por qué Pablo está diciendo que cuidado con quien te vaya a predicar, cuidado con quien le vas a recibir ideas. Nadie os engañe en ninguna manera, porque Cristo no vendrá, sin que antes venga la apostasía. Vean esto. Pablo está diciendo que Cristo no puede venir si antes no se cumpla esta profecía. Antes que Cristo venga, se iba a presentar un fenómeno dentro del cristianismo que se llama apostasía. ¿Qué significa apostasía? ¿Sabían ustedes que un musulmán no puede apostatar del cristianismo? Porque el musulmán no es cristiano. O sea que esta apostasía no es musulmana, esta apostasía no es judía, esta apostasía no es mahometana ni budista, es cristiana. La palabra apostasía ni siquiera se la voy a traducir en el griego, porque es la misma. La palabra apostasía que está allí, en griego significa, se dice apostasía, apóstasis. Dice aquí que antes que Cristo viniera, Satanás iba a hacer que el pueblo apostatara. Pero vuelvo y repito, no estamos hablando del pueblo de ahorita, está hablando del pueblo que él escribió en su época para poder entender el anticristo. Dice que no vendrá antes que venga la apostasía. La palabra apostasía, como le dije, significa negar la fe. Significa apartarse de la verdad. Significa desviarse. Significa extraviarse, significa negar la fe, ¿ok? Y aunque sea pequeña la apostasía es lo mismo. Ladrón es ladrón, aunque usted se robe $1.000.000 y se robe usted un dólar, usted sigue siendo el mismo ladrón. Apostasía, si sea grande o pequeña, no existe. Apostasía siempre es la misma y la más peligrosa son las pequeñas. Ahora,
Aquí dice entonces que antes que Cristo viniera, el cristianismo iba a entrar en apostasía. Por eso que los amigos que están en internet que dicen, no, la iglesia no pudo desviarse. Y entonces, ¿qué hacemos con esta carta de Pablo? ¿Qué hacemos con la misma profecía que Pablo le dio a Éfeso, a los ancianos, y ahora aquí en segunda carta de Tesalonicenses? Dice que antes que Cristo viniera, la iglesia iba a apostatar, o parte de la iglesia, y dice este texto casado con Hechos, capítulo 20, dice que la apostasía iba a empezar por los dirigentes. Se iba a repetir la misma historia del pueblo de Israel con los sacerdotes. Y dice entonces que dentro del cristianismo se iba a presentar la apostasía. Entonces veamos. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste ahora el hombre de pecado, el hijo de perdición. Ahora, veamos este punto importante cuando habla el hombre de pecado. Yo quiero que mi amigo que me ayuda en el sonido me ponga una primera lámina para que veamos en pantalla este punto en el texto original, en el texto griego, para que podamos ver importante acá. Aquí aparece antropos tesanomías, es la palabra que usa Pablo aquí. La palabra antropos, muy conocida hoy cuando se habla de antropología, se traduce hombre. Pero la siguiente palabra que colocó Pablo aquí, anomía, que también ya se la traduje ahí al español, se puede traducir violador de la ley o el hombre transgresor de la ley. Vean cómo aún en el original se amplía la idea, dice el hombre de no está hablando en plural, los hombres de pecado. Está hablando el artículo allí. El hombre de pecado es el hombre transgresor de la ley. Ahora, vean que Pablo está diciendo que dentro de los obispos iba a empezar el nacimiento o iba a empezar un movimiento contra la ley de Dios. Los obispos iban a ser usados por las tinieblas para separar al pueblo de las verdades de Cristo, y dentro del cristianismo se iba a presentar el hombre transgresor de la ley, el hombre violador de la ley, el que enseña y cambia la ley. Ahí está en el texto original. Transgresor de la ley, anomía. Hombre transgresor, violador de la ley. Ahora el texto también sigue diciendo en el versículo 3. Volvamos a la Biblia, 2:3. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía dentro del cristianismo, y se manifieste el hombre violador de los mandamientos de Dios. Y no solamente Pablo le dice que es el hombre violador de la ley, sino le llama el hijo de perdición. Este término, hijo de perdición, lo usa el Señor Jesucristo. Lo usa el Señor Jesucristo en el capítulo 17 de Juan. Esta es una referencia importante que hace Pablo aquí cuando le llama a el hombre de pecado, el hombre que viola los mandamientos de Dios, que nace dentro del cristianismo. El Señor Jesucristo le llama también hijo de perdición a alguien en los evangelios. El capítulo 17, versículo 12 de Juan dice lo siguiente. Cuando estaba con ellos, él estaba orando a su Padre. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. Y los que me diste, yo los guardé. Y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que las escrituras se cumpliese. Vean, aquí en el Señor Jesucristo le está llamando aquí en Juan 17 el hijo de perdición. Le está llamando el hijo de perdición ¿a quién? A Judas. O sea que Pablo no se está refiriendo al Judas literal, porque ayer Judas había muerto, ¿sí o no? Cristo le llamó a Judas hijo de perdición. Ahora,
a este hombre de pecado, que volvamos a Tesalonicenses, Pablo le llama hijo de perdición, porque iba a ser un Judas también. ¿Qué hizo Judas? Judas andaba con Cristo. Judas recibió el apostolado, recibió autoridad, andaba con el Señor por todas partes, hizo milagros junto con el Señor. Pero ¿qué hizo Judas? Por amar el dinero, por amar la fama, por amar la mentira, por amar al Dios de este mundo, Satanás y todo lo que le ofrecía, y no a Cristo. ¿Qué hizo Judas? Traicionó. Porque es por eso que Judas era un apóstata. Judas, dentro del cristianismo, o entre los 12 apóstoles, fue el primer apóstata. Y por ser el primer apóstata, la Biblia le llama, el Señor le llama el hijo de perdición. Vean que entonces dentro del cristianismo se iba a presentar otros nuevos Judas. Y esos Judas que se iban a presentar, Pablo dice en Hechos capítulo 20, que eran obispos, pastores de la época, que se le llama hijo de perdición. ¿Por qué la apostasía se le llama hijo de perdición? Porque son hombres que aceptaron la palabra de Dios y se separarían. Obispos que aceptarían el mundo cristiano, pero después que pasara la era cristiana, o mejor, no la era cristiana, la era apostólica, vendría la apostasía. Entonces aquí está diciendo las escrituras, Pablo está diciendo junto con Hechos, que dentro del cristianismo los obispos iban a vender la verdad, como igual que Judas. Eran hijos de perdición. Entonces esta apostasía iba a dar luz a algo importante que la Biblia le llama el hombre de pecado. Después de la apostasía, separarse de la verdad, abandonar el evangelio, pervertir el evangelio de Cristo, entonces eso iba a dar a luz algo. El hombre de pecado, el hombre, como lo vimos ahorita, transgresor de la ley, el hijo de perdición. Pero ahora vean las siguientes características que dice la Biblia. Versículo 4, el apóstol aquí inspirado, vea lo que sigue diciendo. El cual se opone, ese hombre de pecado se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios. Y va a ser un sistema contra Dios. Es objeto de culto. El hombre de pecado iba a recibir adoración. Es objeto de veneración. Tanto que se siente en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Ahora, le voy a aclarar un poco sobre este pasaje. La mayoría de los teólogos modernos, inclusive entre todas las iglesias, inclusive la nuestra, dice que este versículo 4 no se ha cumplido. Dice que esto es un hombre que se va a levantar, como dice ahí, templo de Dios. Se va a levantar en Jerusalén, y esos fueron los jesuitas que interpretaron este pasaje así y se metieron en los distintos puntos teológicos del mundo protestante. Y dicen, no, ahí dice el templo de Dios. Aquí va a ser un hombre que se va a levantar en Jerusalén, en la tribulación, cuando ya Dios haya raptado a su pueblo, y allá que no sabemos quién será, quizás será un príncipe, un conde de por allá de Europa, y va a ser el templo. Y después que se construye el templo, que está a punto de ser construido, por cierto, por los judíos, para armar todas sus abominaciones que quieren hacer allá, allí se va a presentar el anticristo, pero nosotros no sabemos qué es. Y como dice allí, templo de Dios, agarran que el hombre de pecado no ha aparecido. El mundo protestante dice que el hombre de pecado no ha aparecido. Pero yo te digo, mi querido amigo que me escuchas en esta mañana, y a los que están aquí, que nadie te engañe, según el versículo 2, de vuestro modo de pensar. Ya el hombre de pecado ya venía desde la época de Pablo. Ahí no dice que se iba a presentar en los días finales, se iba a presentar antes de la venida de Cristo, pero en los días de Pablo. Lo vimos en Hechos capítulo 20. Dice que este hombre de pecado se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios. Ahora, la palabra aquí templo de Dios es lo que a muchos le trae confusión. Pero en el templo de Dios en el Nuevo Testamento, el templo de Dios en el Nuevo Testamento usted lo busca
¿Y hay templo ahorita? ¿El templo de Dios en esta tierra? ¿Hay algún templo de Dios en esta tierra? ¿Hay templo en Jerusalén? Fue destruido en el año 70. ¿Hay templo en Jerusalén? ¿Dios tiene templos en esta tierra? No. El templo es del templo del nuevo pacto. ¿Cuál es el templo del nuevo pacto que Dios tiene después que murió por nosotros? Su iglesia. Pablo lo dice en 1 Corintios 3:16, vosotros sois templos de Dios, casa de Dios. La palabra ahí casa o templo de Dios se puede traducir también casa de Dios. Aquí Pablo no está diciendo que va a ser ningún templo de Jerusalén, mi querido amigo que me escucha. Aquí Pablo está diciendo que la apostasía vendría dentro de la iglesia cristiana. Ese templo se refiere al pueblo de Dios. Ese templo se refiere a la iglesia de Dios. Ahora, ¿por qué no decimos que este templo es Jerusalén? Porque Jerusalén, ¿de qué va a apostatar? Jerusalén no es cristiana, es judía. Aquí no dice que la apostasía iba a ser judía. Aquí no dice que la apostasía iba a nacer en Jerusalén. Jerusalén hoy en día, aunque hay muchos cristianos, muchos que ya han aceptado a Cristo, mesiánicos, ellos su religión oficial es ortodoxa. Su religión oficial, ¿cuál es? Judaísmo. No se puede aplicar este texto, ese templo que está allí, no se puede aplicar a Jerusalén, porque aquí está hablando de apostasía, y la apostasía viene del cristianismo. Un judío no puede apostatar del cristianismo. Judío no es cristiano. ¿Están conmigo en la exégesis del pasaje? ¿Por qué digo yo esto? Porque entre el montón de iglesias cristianas hoy, Satanás ha agarrado este pasaje y le ha puesto sombra para que no veamos que ya el hombre de pecado está con nosotros hace mucho tiempo. El hombre que viola la ley de Dios en el mundo entero, y no solamente eso, se sienta dentro del cristianismo después que apostató y dice: yo soy Dios, a mí se me adora, soy el vicario de Cristo, y a mí yo soy el que digo a quién perdono y a quién no perdono. Ese templo de Dios se refiere a naos. En hebreo significa la iglesia de Cristo. Allí iban a ser la apostasía. Seguimos viendo. Entonces esta apostasía daría como resultado el hombre de pecado, el violador de la ley. Dice que es objeto de culto, de veneración. Objeto de veneración. Objeto de exaltación. Ahora, veamos lo que sigue en el versículo 5 de 2 de Tesalonicenses. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Pablo ya tenía tiempo diciendo que esto iba a pasar dentro del cristianismo. ¿Sabían que ustedes que a Juan también se le mostró esto en Apocalipsis? Que lo vamos a seguir estudiando después. Cada visión que Dios le daba al apóstol Juan en Apocalipsis, Juan se asombraba. Señor, yo me asombré con gran manera. Y el ángel le dice: ¿por qué te asombras? Ya te daré el misterio de la ramera. Y te explicaré los misterios de la ramera de Apocalipsis 17. Y Juan se abismaba. ¿Ustedes saben por qué Juan se abismaba? ¿O por qué Juan se asombraba? Señor, tu iglesia se va a pervertir. Pablo lo dijo y Juan percibió eso en Apocalipsis también. Ahora, versículo 6. Y ahora sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Vean esto. Versículo 7. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. La palabra iniquidad es lo mismo que pecado, ¿ok? Ya está en acción. Yo le pregunto, ¿de dónde iba a nacer entonces el anticristo? Ya nos está reflejando el texto, nos está dando luz. ¿Dónde iba a nacer el anticristo? ¿Dentro de los musulmanes? Amigo, escúcheme. Usted que puede escuchar este tema. ¿Iban a ser dentro de por allá de los judíos, el anticristo, como muchos dicen en internet? ¿O Hollywood dice que un gran Damián por allá con 666 en la cabeza? No. El anticristo iba a nacer dentro del cristianismo. Y Pablo dice, ya está en acción. Pablo, cuando luchaba contra la judaizante, le decía y le escribió carta a los romanos, le escribió la carta a Efesios, le escribió la carta a Gálatas diciéndole: no coloquen la ley donde no van, sino que la salvación es por la gracia de Dios. Si nosotros decimos que es a través de leyes humanas, a través de tradiciones judaicas, estamos pervirtiendo
Estamos pervirtiendo el evangelio de Cristo. Lo dijo vez tras vez. Pablo decía, ya estaba en acción la perversión del evangelio. Vean que entonces la apostasía no es como muchos agarran. Ustedes saben, muchos católicos romanos toman este texto y dicen que esos son los protestantes. Este texto se está refiriendo a los protestantes. No. Se lo explico por qué. Los protestantes vinieron 16 siglos después de la época de Pablo. Aquí dice en el presente, estamos hablando en el presente de Pablo, ¿ok? Pablo está diciendo, ya está en acción. Este texto no lo traigo para ahora, este texto es para esa época. Pablo dice, ya en esta época, imagínese usted que está con Pablo hace 2000 años y está Pablo predicándole y Pablo está diciendo, el anticristo ya se está preparando en medio de vosotros. Cuando los apóstoles se mueran, se va a presentar dentro del cristianismo. Cuando los apóstoles ya se aparten, ya se mueran, después que pase la era apostólica, según Hechos capítulo 20, ya se viene preparando. Y dice que es misterio de iniquidad. ¿Ustedes saben por qué es misterio? Porque Satanás trabaja con solapado. En religión de reliquias. Solapado. La palabra misterio, la religión mistérica, la religión babilónica, después se le explicaré, es una religión de misterios. Siempre usa misterios porque eso le atrae al ser humano. El ser humano le gusta investigar misterios. Y dice, el misterio de pecado ya está en acción, versículo 7. Solo que hay quien el presente lo detiene. ¿Quién es el que detenía que el hombre de pecado empezara a desarrollarse? Dos cosas. Primero, que en la era apostólica estaban los apóstoles y los apóstoles corregían todas las cosas. Los judaizantes se quisieron meter los epicúreos, se quisieron meter los gnósticos dentro del cristianismo y Pablo les escribía. Pablo decía, ¿quién nos enseñó a ustedes a separarse de ese falso evangelio? Entonces los apóstoles detenían que la apostasía avanzara más rápido. También el imperio romano. El imperio romano perseguía y perseguía el cristianismo. Perseguía y perseguía el cristianismo y detenía que la apostasía avanzara más. Saben, Satanás sabía que perseguir a un cristiano en la época del primer siglo, el segundo y el tercer siglo. ¿Sabe que Satanás tuvo una gran derrota en ese momento? Perseguía a un cristiano y se convertía en 10. Perseguía a 10 y se convertía en 100. Mataba a 100 y se convertía en 2000. Ellos mismos, los grandes historiadores, dicen que un cristiano era ¿qué? Semilla. En el primero, el segundo y el tercer siglo era semilla. Matar a uno se convertía en miles. Pablo dijo, no puedo con esta gente porque los llevo a la hoguera y cuando les digo te voy a matar, me citan capítulo 10 de Mateo. A mi alma no lo vas a poder matar. Yo estoy guardado para vida eterna. No me puedes quitar la salvación. Morían cantando. Satanás dijo, esta estrategia no me resulta. Y ya Dios le había dicho a Pablo lo que Satanás iba a hacer. El plan del diablo después, lo que se iba a desarrollar, ya el Espíritu Santo lo había dicho a Pablo allá en Efesios y aquí en Tesalonicenses. Satanás dijo, bueno, ya que mato a uno, los llevo a la hoguera, se convierten, yo me voy a meter dentro. Voy a parar la persecución y me voy a infiltrar dentro del cristianismo. Esta es la obra maestra de Satanás. Se infiltró dentro de la iglesia cristiana, la hizo apostatar, la convirtió en hombre de pecado al violar los mandamientos de Dios y formó el hijo de perdición. ¿Ustedes saben por qué se le llama también hijo de perdición? Porque todo lo que enseña este sistema lleva a la perdición. Son miles creyendo en tradiciones que ya vienen desde hace mucho tiempo, que ya se las voy a nombrar, que en el cual nos salva a las almas. Hijo de perdición, no es hijo de Dios, hijo de perdición. Ahora, Pablo dice en el versículo 7, porque ya está en acción el misterio de iniquidad, solo que hay quien el presente lo detiene hasta que él a su vez se ha quitado del medio. Cuando el imperio romano cayera, se iba a instaurar, en el siglo VI se instauró el papado. La hereditaria del imperio romano fue el papado. Aquí dice Pablo, después que el que lo detiene, las persecuciones romanas terminen de pasar, aunque ya viene en acción, ya
ya la apostasía en la época de Pablo, en el primer siglo, en el segundo siglo, era solapada, era pequeña. Casi no se podía detectar lo que estaba sucediendo. Cuando los apóstoles murieron, llegaron muchos maestros. Estos maestros se le llaman padres apostólicos. Esos padres apostólicos les puedo nombrar muchos. Les puedo nombrar San Ignacio de Antioquía. Les puedo nombrar tiempo después a Tertuliano. Le puedo nombrar también, entre muchos de ellos que fueron, por cierto, muchos de ellos fueron mártires, porque fueron sucesores de los apóstoles. Sí, el imperio romano los perseguía y murieron como mártires. En el caso de Policarpo, también fue mártir. Entre ellos Clemente Romano, que es uno de los más, que parece que dice la historia que conoció a Juan. Ignacio de Antioquía, que conoció a Juan también y a muchos de los apóstoles. Juan fue el último en morir en el año 99. O sea que después que Juan murió del año 99, Satanás dijo, ya se murió el último apóstol, ok, ahora viene mi plan. Los padres apostólicos, después que murieron los apóstoles, hermanos, de manera pequeña, solapada, mínima, empezó a meterse dentro de estos obispos que después que Cristo murió, después que los apóstoles murieron, solapada, el paganismo romano empezó a penetrar a estos maestros, que yo he leído todo lo que ellos dicen, y dicen cosas maravillosas. Por eso que le digo al amigo que me puede escuchar, nosotros, especialmente yo, no tengo a los padres apostólicos como ninguna autoridad. Yo sé que el catolicismo romano lo tiene y tiene una gran razón porque los tiene a ellos como una gran autoridad. La autoridad de nosotros es este libro apostólico, la palabra de Dios inspirada por el Espíritu Santo. Estos padres apostólicos, aunque dijeron cosas interesantes, dieron su vida por Cristo y muchos se van a salvar, muchos de ellos empezaron a beber de la filosofía griega. Oído al tambor. Empezaron a beber de la filosofía de Platón. Platón había sido un gran filósofo antes de los apóstoles y su filosofía se había regado en toda Jerusalén. La idea platoniana empezó a mezclarse en el primer siglo y en el segundo siglo con la teología cristiana. Un ejemplo, el pensamiento platónico. Yo no soy un alma, yo tengo un alma. Y mi alma existía antes de ya estar aquí con ustedes, decía el señor Platón. Estaba bien platónico. Y como mi alma venía del topos Uranos, y eso lo enseñan las grandes universidades. Yo cuando estuve en la universidad me enseñaron todo este montón de cosas. Increíble. Mi alma viene del topos Uranos, se mete en el cuerpo de mi madre, es un gran ángel, hizo cosas lindas y ahora se vuelve a ir a donde estaba. Platón fue uno de los primeros que empezó a enseñar que nuestra alma tiene una esencia inmortal. Entonces, los primeros padres de la iglesia, entre ellos una carta que está por allí también peligrosa del segundo siglo, llamada el Pastor de Hermas. También la Didaje, eran otros documentos históricos que están desde el segundo siglo. Todos los maestros que empezaron a escribir en el segundo siglo, siempre, aunque enseñaron ciertas cosas interesantes, empezaron a mezclarse de manera solapada con el paganismo. Y empezaron a enseñar la inmortalidad del alma. Cosa que en el pensamiento cristiano apostólico, la inmortalidad del alma no existía. La Biblia enseña resurrección. La Biblia enseña que vamos a gozar de vida eterna, pero en la resurrección. Estos padres apostólicos, obispos del cristianismo, empezaron a beber del agua platoniana. Clemente Romano. Usted lee la Didaje. Entonces, donde en la Didaje, esos padres apostólicos empezaron a enseñar que era, si usted no tenía suficiente agua para bautizar a una persona en inmersión, podía utilizar la infusión.
podía utilizar el poquito de agua. Vean que eso no es de ahorita, del segundo siglo. Si usted no tiene agua, dice la Didache, usted puede utilizar un poquito de esto, del poquito de agua, no hay problema, y le dan toda una filosofía del bautismo. Ireneo fue otro que vino un poco después, enseñó que la Virgen María tenía cierta posibilidad o cierta investidura en las Escrituras, en el cual estaba por sobre los demás apóstoles y mujeres de este mundo. Justino, años después, empezó a enseñar el pecado original. Y hay algo que los adventistas siempre decimos, pero que no es real. No, el domingo viene con Constantino. Déjame decirle que no. El domingo es bien temprano, mucho antes de Constantino. Entre los primeros padres apostólicos, entre ellos Aniceto, ya había hablado del día del Señor domingo. Así que no, eso lo instauró fue Constantino después, ya sabemos, pero mucho antes de Constantino ya el domingo venía sonando desde el segundo siglo de la era, después de la era apostólica. Ok, mis hermanos. Entonces, todos estos padres de la iglesia, dice aquí la Biblia, que ya estaba en acción. Desde la época de Pablo ya venía trazándose el plan de Satanás de pervertir a la iglesia. Entonces el versículo 8 dice: entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Vean, aquí está diciendo, mi querido amigo, mi querido hermano evangélico que me puede escuchar, Roma nunca cambiará. Porque dice aquí que este sistema falso religioso que se armó desde el primer siglo, segundo siglo, tercer siglo, cuando llegó la época de Constantino, la iglesia perdió la total pureza que tenía. Cuando el cristianismo ya penetró en los sitios romanos, que ya Constantino dijo, ya no los voy a perseguir más a ustedes, era Satanás el que estaba detrás de allí. Ya ustedes no los voy a perseguir más, ustedes son muchos. Hubo un hábil, llamado Constantino era muy hábil, uno de los políticos más hábiles. Hoy en día hay muchos políticos que estudian la política de Constantino. Un político muy hábil. Él dijo, yo quiero perpetuar mi pontificado, porque el primer pontífice fue él. Ya lo estudiamos. Busque el otro tema que está allí para que vean cuando yo expliqué si la palabra pontífice viene de la época cristiana y viene de la Biblia. Eso no viene de Roma. Entonces ese pontífice llamado Constantino, muy hábil político, dijo, no, ustedes son muchos, yo necesito eso fervoroso que tienen ustedes, que aunque no tengan dinero, no tengan nada, los matan y dicen que van a vivir eternamente. Yo necesito eso. Y vino Constantino y empezó a mezclar el paganismo con el cristianismo. Ya venía Satanás trabajando con el misterio de iniquidad. Desde el primer siglo ya venía trabajando, pero cuando llegó Constantino, en el año 321, en el año 312, simplemente él dio el primer decreto para hacer una nueva iglesia. Una iglesia romana. El concilio de Nicea lo presidió fue Constantino. Constantino fue el primer papa. Él fue el que trajo el concilio de Nicea y lo presidió. Y dijo, vamos a arreglar cosas aquí de teología. Empiecen ustedes a trazar la teología dentro del cristianismo. Ya yo no los voy a perseguir más. ¿Dónde ustedes se reúnen? Allá en una casita por allá. Porque, oye, Decio nos perseguía. Nos persiguió Domiciano. Todos esos emperadores antes de ti nos perseguían. ¿Dónde se reunían ustedes? Allá en catacumbas metidas. No, salgan de allí. Ya la religión oficial no va a ser el paganismo, ya la religión oficial va a ser el cristianismo. Y como ya ustedes traen una palabra por ahí dicha por Ignacio de Antioquía, le vamos a poner católica, porque es una palabra que le dijeron uno de sus grandes fundadores, que fue del segundo siglo. Ignacio de Antioquía utilizó la palabra y no la usó como un nombre, ¿saben? La usó como un adjetivo. No la usó como un nombre porque en ese momento no había un nombre de una denominación llamada católica, sino simplemente como un adjetivo, Ignacio de Antioquía. Entonces vino Constantino y dijo, yo les voy a dar la religión oficial a toda Roma, y va a ser el catolicismo.
que ustedes los traen según de los apóstoles, pero va a ser una religión fundada por Roma. Amigos, el Vaticano es romano, la Iglesia Católica es romana, nació en Roma por un emperador. Ahora, Pablo le dice, Constantino le dice, ya que ustedes se reunían por allí, bueno, yo quiero darle mejor estatus. Ya ustedes no van a ser perseguidos. Todo el que se haga cristiano va a ser primer ministro. Todo el que se bautice va a ser primer ministro de Roma. El que se haga cristiano le voy a dar buenos cargos. Y los paganos dijeron, yo no voy a dejar de ser pagano, pero ahora me voy a disfrazar de cristiano para llegar al imperio, para ser alcalde. Y ahora los paganos empezaron a bautizarse en la iglesia, pero venían por Cristóbal y no por Cristo. Venían por Cristina y no por Cristo. Los paganos empezaron a penetrar dentro de la iglesia y vino un momento que entonces ya el paganismo, que supuestamente los cristianos dijeron, vamos a vencer el paganismo, ya lo vamos a vencer, ya toda esa gente se va a convertir al cristianismo. El que se convirtió al paganismo fue el cristianismo. Y de allí empezaron a penetrar desde antes, mucho antes de Constantino, empezaron a penetrar reliquias, empezó a penetrar dentro del catolicismo, empezó a penetrar la adoración al Papa, adoración al pontífice. De ahí vino la idea del pontífice romano. Después que cayó el imperio romano, ya tenían la puerta abierta el hombre de pecado. Se empezó a mezclar entonces dentro del cristianismo toda adoración a los muertos. Si antes yo tenía la gran diosa específica del antiguo paganismo, le cambiamos el nombre. Las fiestas antiguas que tenían los paganos, ahora le ponemos nombres cristianos y fechas cristianas. Eso nació en el segundo siglo, tercer siglo. Ya en el cuarto siglo, cuando llegó Constantino, todo eso empezó a armarse. Pero ya en el sexto siglo, cuando ya el imperio romano cayó, el papado dijo, ya que el imperio no está, ahora estoy yo. Soy César como ellos, soy pontífice romano, puesto por Pedro. Ahora, veamos que en el versículo 4 dice el apóstol Pablo en 2 Tesalonicenses, dice que este hombre de pecado que viola la ley de Dios, este hombre enseña al mundo a violar la ley de Dios. En el 321, 7 de marzo del 321, colocaron el domingo como día sagrado y los obispos lo aceptaron. Ya venían preparados por Satanás, cambiando el sábado por el domingo. Aquí se cumple la profecía del hombre de pecado. El hombre de pecado es el hombre transgresor de los mandamientos. Por eso usted ve que este sistema romano, pagano, está de acuerdo, aunque supuestamente no está de acuerdo con el aborto, en sus encíclicas y en todo ese montón de cosas que ellos hablan contra el aborto, pero sí ponen presidentes a nivel mundial que están de acuerdo con el aborto. Este poder cambió el primero y el segundo mandamiento de los 10 que están en Éxodo capítulo 20. Quitó el mandamiento de las imágenes y el último lo dividió en dos para completar los 10 mandamientos falsos. Cambió el sábado por el domingo. Este hombre le enseña al mundo un cristianismo basado en la desobediencia a los mandamientos de Dios. Es un cristianismo apóstata, lo dice aquí Pablo. Es un cristianismo que se parece al de Judas por el dinero. Es un cristianismo como hijo de perdición, se parece a Judas. Es un cristianismo apóstata porque se siente en el templo de Dios y ahora no es Dios el que perdona pecados, sino un sumo pontífice el que perdona pecados. Vean que Pablo en Tesalonicenses, léalo con oración en su casa, no estamos violentando pasaje, vea todo lo que Pablo predijo aquí con el Espíritu Santo, que desde el primer siglo y el segundo siglo la iglesia iba a tomar un rumbo desviado. Ahora voy a responder la pregunta que muchos me hacen. Entonces nos quedamos sin iglesia. No, siempre Dios ha tenido fieles. Siempre Dios ha tenido un pueblo remanente. Por eso que en Apocalipsis Dios habla de un pueblo remanente. Siempre ha habido residuos. Desde el primer siglo, del segundo siglo, desde el tercero. Habían monjes en esos monasterios, segundo y tercer siglo, que no estaban de acuerdo con lo que estaba pasando con el cristianismo. Dios siempre tuvo
un pueblo remanente. Dios siempre sobrevivió a su iglesia y la protegió en la presencia de un pueblo residuo, un pueblo remanente que aún todavía está en los tiempos finales. Saben, muchos dicen por allí, eso que usted está predicando de la apostasía de la iglesia, eso suena muy fuerte. Yo no creo que esto se apunte a un hombre que yo lo quiero mucho llamado Santo Padre. Yo no creo que el Santo Padre sea este hombre inicuo que aparece aquí, que cuando el Señor venga lo matará con el espíritu de su boca. Amigo y amiga, eso no lo digo yo, lo dice la palabra de Dios en la profecía. Este hombre de pecado no va a nacer en Jerusalén pronto ni en el futuro. Ya nació, dice Pablo, en el primer siglo con los obispos que vendieron la verdad. Satanás infiltró la iglesia desde el primer siglo, siguió en el segundo siglo. Vean lo que dice. Nada más una pequeña cita, lo que dice Tertuliano, un hombre muy conocido como padre de la iglesia. Vean lo que dice Tertuliano. Vean esta cita que está aquí para que ustedes vean cómo sigilosamente el paganismo se metió dentro del cristianismo. Vean esta lámina. Dice él en uno de sus libros famosos: en todos nuestros viajes y caminos, al entrar y salir, cuando nos vestimos, nos calzamos, miren lo que enseñaban ellos, vean. En el baño, en la mesa, en el encender las lámparas, al acostarnos, al sentarnos, en una palabra, en todos los actos de nuestra vida diaria, multiplicamos la señal de la cruz en nuestra frente. Eso no es de ahorita, ¿ok? Siglo segundo. Veamos. Por cierto, antes de seguir, la iglesia romana dice, miren, los primeros cristianos se hacían la señal de la cruz. Los primeros cristianos se hacían la señal de la cruz, nosotros tenemos que hacérnosla porque ellos habían conocido a Pablo y a Juan. Y si ellos conocieron a Pablo y a Juan, Juan tuvo que habérsela enseñado. Pero veamos que en el mismo documento de Tertuliano no es así. Veamos cómo solapadamente el paganismo penetró el cristianismo. Al acostarnos, a sentarnos una palabra en todos los actos de nuestra vida diaria, multiplicamos la señal de la cruz sobre nuestra frente. Vean lo que dice Tertuliano. Si se buscara en la Biblia el uso de estas y otras prácticas parecidas, amigos, no lo estoy diciendo yo, lo está diciendo Tertuliano mismo. Bueno, esto es una práctica que aunque no la veo mal, porque hay muchas personas por ahí que me escriben que yo no veo mal yo colocarme la señal de la cruz, porque la cruz es el símbolo. No le dejé un pensamiento esta mañana en la escuela sabática, cuando ellos utilizan textos desviados de la Biblia, que ellos desvían, mejor dicho, razonamientos desviados de la Biblia, corrijo, y utilizan textos cuando hablan de la cruz. Pues, Tertuliano dice, yo no veo mal, dice una gente por ahí, que yo cuando me vaya de la casa me haga la señal de la cruz, que ya después en otro momento le explicaré que eso es tamus realmente. Pero Tertuliano dice allí, no tiene nada que ver en las prácticas que hagamos. Usted se puede hacer la señal de la cruz y si la buscamos en la Biblia, no la vamos a conseguir. Lo está diciendo el mismo Tertuliano. Vean la otra cita. Se dice que tienen su origen en la tradición, él dice el mismo Tertuliano, se dice que tienen origen en la tradición. Que la costumbre es su garantía y que los fieles son los que la practican. Esta costumbre, tradición y creencia se justifica plenamente. Wow, no está en la Biblia, pero se justifica plenamente. ¿Vieron cómo en el primer siglo, en el segundo siglo, ya estaba presente la apostasía? Y ahí Constantino todavía no estaba ni en las bacterias. Veamos. Esta costumbre, tradición y creencia se justifica plenamente, de lo cual haréis personalmente la experiencia. Si no la explica quien se haya hecho cargo de ella. Mientras tanto, no dudéis someteros rigurosamente a esta costumbre. Y así sucedió con el término Madre de Dios, que en otro momento se los explicaré, de los primeros padres de la iglesia, que ellos le llaman padres de la iglesia, los sucesores de los apóstoles. Después que los apóstoles murieron, después que la era apostólica pasó, esos primeros padres empezaron a enseñar errores nefastos
que estaba profetizado en Tesalonicenses y en Hechos capítulo 20. Lo hemos demostrado con las Sagradas Escrituras. ¿De dónde viene el anticristo? Del cristianismo. La palabra anticristo significa en el puesto de. No significa una persona que esté en contra de Cristo. Se puede utilizar de esa manera, pero la palabra anticristo significa en el puesto de Cristo. Y es lo que Pablo está diciendo en Tesalonicense, en el versículo 4, que se siente en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Ahora usted me dice, eso es una exageración, pastor. Yo no creo que mi Santo Padre esté por sobre de Cristo. Él está después de Cristo porque Él es el vicario. O lo que usted está diciendo es un texto que usted está desviando. Porque mi Padre no es, yo le llamo Padre, es el apóstol de nosotros los católicos, pero eso es exageración que usted está diciendo que Él se hace pasar por Dios, que se hace pasar por estas cosas, todo lo que usted está explicando acá del primer, segundo y tercer siglo. Ok, si eso es exageración, vaya conmigo a esta siguiente lámina que vamos a ver a continuación, para que leamos en la pronta biblioteca, en lo que se le llama la enciclopedia católica, que no es una enciclopedia adventista, no es una enciclopedia evangélica, una enciclopedia totalmente católica. El Papa es de grande dignidad, es de tan grande dignidad y ensalzado que no es un simple hombre, es como el mismo Dios, es el vicario del Hijo de Dios en la tierra. Oído, esto no lo escribió ningún protestante, ninguno de nosotros. Lo dice la teología católica. A ver si se aplica al hombre de pecado de Tesalonicenses, sí o no. Es como el mismo Dios, el vicario del Hijo de Dios en la tierra. El Papa es de dignidad tan sublime y suprema que, hablando con propiedad, no ha sido establecido en algún grado de dignidad, sino que más bien ha sido puesto en la misma cumbre de todas las dignidades. O sea que no solamente es un digno entre los dignos, sino que está en la cumbre de todos los dignos. Él es supremo Dios en la tierra. ¿Es exageración, mi querido amigo que me escucha, que lo que dice Tesalonicenses se aplica a este poder mundial? El único poder en el presente que viene del primero, segundo y tercer siglo y después se instauró en el tercer siglo, según la Biblia y la historia, es este poder romano católico. Y dice aquí, su propia teología dice, Él es supremo Dios en la tierra. Solo el Papa merece ser llamado santísimo, su santidad, Santo Padre, porque únicamente Él es el vicario de Cristo, manantial y fuente de toda santidad. El Papa es el único que legítimamente es santo. Esto está en la pronta biblioteca católica. Vamos a seguir para que vean dónde está la página. El Papa es monarca divino. ¿Se cumple lo que dice Pablo? Que se sentaría en el templo de Dios haciéndose pasar por Dios. Amigo evangélico, colega protestante, profesor de Biblia en las otras iglesias. Esa mentira que le dijeron ustedes, que viene de los jesuitas, que interpretaron este texto, que el hombre de pecado va a nacer en Jerusalén en el futuro, que no se saben quién es. Abandone esa basura de teología. Eso no sirve. Ya el hombre de pecado está presente. Viene con un prontuario del primer siglo y del segundo siglo, cambiando el cristianismo, desviando el cristianismo, mezclando el paganismo con el cristianismo. Y ahora sigue diciendo aquí, el Papa es monarca divino, emperador supremo, rey de reyes y señor de señores. A mí me dan ganas de vomitar esto, ¿yo? Ahora, amigo, no estoy hablando del católico. Usted puede ser mejor cristiano que yo y de cualquiera de nosotros. No estoy hablando de usted, el católico, que tiene su Biblia, que está buscando de su Señor. Dios te ama a ti. No estoy hablando de ti, de personas. Estoy hablando de un sistema pagano transformado en cristianismo, obra maestra del diablo. Rey de reyes y señor de señores.
De allí que el Papa ostenta una triple tiara o triple corona, que por cierto con esta corona, muchos están hablando por ahí de muchos protestantes que se han hecho millonarios. Sí, es verdad, nosotros estamos en contra de eso. Se han hecho millonarios con diezmos y ofrendas, sea como se llame, de cualquier religión que se llame, sin excepción. Pero si hablamos de dinero, el que defalcó a toda Latinoamérica fue el papado. Todo ese oro que está allá de Latinoamérica, todo ese oro que tiene ya este hombre en Roma, que se viste de la cabeza hasta los pies, una triple corona que está valorada, tiene más dinero la triple corona papal y el Vaticano que 10 veces multiplicado por 100 del dinero que tiene el Fondo Monetario Internacional o el Banco Mundial. Esa sola corona, más de 100 veces multiplicado en valor de los fondos que tiene el Banco Mundial. ¿De qué me están hablando entonces? Dice, de allí que el Papa ostenta una triple tiara corona como rey del cielo. Vean esto, de la tierra y del infierno. Le pregunto, ¿se coloca el Papa sobre Dios? ¿Se le llama Rey de Reyes? ¿Se le llama Santo Padre? ¿Se le llama Sumo Pontífice, que es el único mediador entre el cielo y la tierra? Amigo, no es exageración, te lo he comprobado con tu propia enciclopedia, que aquí está, tomo 2, página 139 y la página 28 de la pronta biblioteca, que se le llama antiguamente la pronta biblioteca, cuando la tengo así le llama la edición, o la enciclopedia católica, como usted la quiera buscar. La misma teología, inclusive esta misma enciclopedia dice de que el Papa puede desfraternizar a los ángeles. Cuando él está en ex cátedra, que está siendo pastor de las ovejas, él es infalible con lo que él está diciendo. Y como él es infalible, él puede en ese momento en misa, en ex cátedra, si algún ángel se portara mal, él puede desfraternizar a los ángeles. El hombre de pecado, el hijo de perdición, está en medio de nosotros hace mucho tiempo. ¿De dónde viene el anticristo? De la iglesia cristiana, de la apostasía de la iglesia cristiana. Desciende del cristianismo, se coloca en el templo de Dios haciéndose pasar por Dios. Esto también lo dijo Pablo en 2 de Timoteo capítulo 4 versículo 1, para ir cerrando este tema, porque este tema tiene otra continuación y para no hacerlo tan largo. En el versículo 1, en 1 de Timoteo capítulo 4 versículo 1, Pablo dice lo mismo. 1 de Timoteo 4:1 dice: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos, vean esto, no serían todos, para los que dicen, bueno, pero Dios iba a quedarse en iglesia porque Él dijo que las puertas del infierno no prevalecerían contra ella. Es verdad, pero Dios no necesita números. Su pueblo siempre ha sido pequeño, manada pequeña le llama al Señor. Algunos, dice aquí, muchos de los obispos, vean esto. El Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. ¿Qué fue lo que se metió dentro del cristianismo para hacerlo hombre de pecado? Que cambió el sábado por el domingo, que le enseña al mundo el domingo y no el sábado sagrado. Profecía cumplida, dice aquí, apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores, doctrinas de demonios. Desde el segundo siglo empezaron a meterse dentro de la iglesia doctrina de demonios, adorando a los muertos, canonizando a los muertos, adorando a María que está muerta. Las escrituras dicen, Eclesiastés 9:5, anótelo. Eclesiastés 9:5 dice que los muertos nada saben. Pedirle a San Clemente, pedirle a María, pedirle a Juan Pablo II es pedirle a un muerto. Doctrina de demonios. Colocar el domingo como día del Señor, otra doctrina de demonios. El anticristo, amigo, ya está presente. Nunca cambiará. La iglesia católica, apostólica y romana tiene sus orígenes en el paganismo, en la apostasía de la iglesia. Y por eso te digo, mi querido amigo, mi querido hermano que me escucha,
Muchos creerán esto o no lo creerán, pero este poder no cambiará jamás. Apocalipsis 17 dice que hay una mujer que tiene una copa que se bebió la sangre de los santos. Después la estudiaremos. Esta mujer que viene, que es esta misma hombre de pecado, hombre que viola los mandamientos de Dios, persiguió al pueblo de Dios y se tomó la sangre de los santos de Dios. Hermanos y amigos, no es la antigüedad de la iglesia. Muchos me hacen esta pregunta: es que esta iglesia es muy antigua, esa tiene que ser la iglesia de Cristo. Ustedes no son iglesia de Cristo, esta iglesia es antigua, y como es antigua, esa es la que me enseñaron mis padres, y como es la que enseñaron mis padres, esa tiene que ser la iglesia de Cristo. Porque desconocen Tesalonicenses, desconocen Hechos capítulo 20, que lo estudiamos, que el hombre de pecado viene de una apostasía de la iglesia. El papado viene de una apostasía de la iglesia, donde la iglesia empezó a desviarse y a desviarse y a desviarse. Poco a poco empezaron a penetrar dentro de la iglesia las imágenes, empezaron a penetrar cosas antibíblicas, empezó a penetrar poco a poco el domingo, empezó a penetrar cosas que nunca Pablo enseñó, cosas que nunca los apóstoles enseñaron, y dio a luz ¿qué? El papado. La apostasía del cristianismo dio como luz al papado. O sea que el papado, aparte de formarlo un emperador llamado Constantino, que fue el primer sumo pontífice, y después todos los demás pontífices romanos llamados papas, la apostasía, la iglesia que el Señor dijo, lo dijo en Apocalipsis, se lo dijo a Juan: Juan, escribe, porque hay una mujer que viste en Apocalipsis que es mi esposa, pero ahora vas a ver a otra mujer que yo le llamo ramera porque me dejó. Yo le llamo ramera porque me volteó, se fue con otros hombres. Yo le llamo la prostituta porque se acuesta con todos los reyes del mundo. Se acuesta en fornicación con todos los reyes de la tierra. Es la misma que está sacando Apocalipsis 17, que está hablando de 2 de Tesalonicenses capítulo 2. Viene producto de una ¿qué? Apostasía del cristianismo. Entonces muchos me dicen por ahí: no, yo tengo que pertenecer a esa iglesia porque lo que me hace apostólico y cristiano es ajuntarme a la iglesia más antigua. Déjeme decirle que eso no lo dice Cristo. Termino con Juan capítulo 8 versículo 31. ¿Qué es lo que me hace a mí cristiano? Ajuntarme con una iglesia porque es antigua. Ya sabemos que esa iglesia, aunque es antigua, viene de una gran apostasía del segundo siglo en adelante. Juan capítulo 8, vayan conmigo a Juan capítulo 8. ¿Qué es lo que me hace a mí cristiano? ¿Qué es lo que te hace a ti cristiano? Jesucristo lo dijo. Juan 8:31 dice: dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él. A los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecéis en mi palabra, ¿cómo yo soy discípulo de Cristo? Seréis verdaderamente mis. ¿Cómo se hace tu discípulo de Cristo? ¿Ajuntándote a una iglesia antigua? ¿Es por la antigüedad? ¿Es la antigüedad la que me hace cristiano? ¿Es la tradición de mis padres que me enseñaron lo que me hace cristiano? Amigo, yo sé que a usted le enseñaron de que uno se hace cristiano es porque mi papá, mi abuelita me enseñó la velita de ir a la iglesia, me enseñó tradicionalmente que esa es la iglesia de Cristo. No me puedo separar de ahí porque traiciono a Dios. No, lo que me hace cristiano dice: si permaneces en mi palabra. Los verdaderos discípulos de Cristo son los que permanecen en la palabra ¿de qué? De Cristo. No es una sucesión apostólica, no. Ellos, miren lo que enseñan el magisterio de la Iglesia Católica Romana. Pedro, el primer papa, y después de ahí el segundo papa, según ellos, que inventaron esa lista: Lino, Anacleto, Clemente, Alejandro, por ahí todo ese montón de papas hasta el de ahorita. Y como ellos son sucesores de los apóstoles, no importa que ellos hagan desastre con el mundo, con la iglesia. Como ellos fueron nombrados por Dios, nadie los puede quitar. No importa que hagan desastre, que roben, que hagan muchas cosas. Ellos son sucesores de Pedro. Y como los nombró Pedro y los nombró Cristo, no importa que ellos hagan eso, porque ya ellos fueron nombrados por Dios y nadie los puede quitar. ¿Cómo les parece? Pero la Biblia me dice a mí que a mí no me hace cristiano es
pertenecer a ninguna sucesión apostólica, porque esa sucesión apostólica que ellos llaman no es bíblica. Lo que me hace a mí cristiano es permanecer en su ¿qué? En su palabra. Para ser verdadero discípulo de Cristo, si permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. No es una sucesión de apóstoles o sucesión apostólica como ellos lo llaman, ni mucho menos la tradición de mis padres. Si fuera por antigüedad, entonces tendríamos que hacernos judíos, porque los judíos son más antiguos que el catolicismo, ¿sí o no? Si es por antigüedad, tendríamos que hacerme judíos y irnos a judaizar, porque ellos son más antiguos. No me salva la antigüedad. No me salva ser antiguo en una iglesia que apostató hace mucho tiempo y le enseña al mundo el error. Me salva es aceptar el evangelio perfecto, la verdad presente, Cristo como Salvador, Cristo en su segunda venida, Cristo como la gracia que entra en tu corazón y transforma tu vida. Ese es el evangelio. El origen del anticristo entonces viene en lugar de la apostasía. El segundo tema, vamos a seguir viendo porque el anticristo también tiene estos orígenes, que viene de esa misma apostasía, pero también empezó a desarrollar ciertas cosas más. Amigos que nos escucha, que está presente con nosotros, que nos escucha a la distancia, busque la verdad del evangelio de Cristo, permanece en su palabra. Esta apostasía que formó el hombre de pecado, el hombre que viola los mandamientos de Dios, allí no está la verdad. La iglesia católica romana no es la iglesia de Cristo. Allí no está la verdad de Jesús. Ven a los pies de Cristo, escucha este tema, investígalo por ti misma, investígalo por ti mismo y verás que entonces si hubo una apostasía, no la puede negar ningún teólogo histórico, no la puede negar ningún teólogo católico, porque están en las Sagradas Escrituras. No pueden decir que los apóstatas somos nosotros, porque dicen que ese texto somos nosotros. Ahí dice que no vendría 15 siglos después con Lutero. Ahí dice que la apostasía nacería en el primer siglo y el segundo siglo. Pablo dice, ya está en acción. Y Pablo no está hablando ahorita, está hablando hace 2000 años. Y cuando escribe el texto dice, le dijo a los obispos, ya está en acción. En ese tiempo ya estaba armándose el anticristo. La iglesia del diablo no es la que tienen en Nueva York, que aparece un hombre con un montón de libros negros. Eso es una iglesita del diablo. Eso es una iglesita pequeña del diablo. La iglesia de Satanás está en Roma. Yo sé que pronto estos temas van a ser eliminados, porque dicen que eso es discurso de odio. No estamos hablando de odiarlo a él, de odiar a nadie. Estamos hablando de odiar lo que Satanás ha hecho para engañar al mundo. No estamos hablando de discursos de odio. Estamos hablando de salir de Babilonia a buscar a la verdad que Cristo dejó. Que el Señor te bendiga y nos veremos en el próximo tema. Para los amigos que están lejos y los que estamos aquí presentes, que la paz de Dios también pueda morar con cada uno de nosotros y que la verdad de su